como lo quieran llamar, el homicidio, ¿no? Entonces, muchos católicos están cambiando su forma de pensar y yo lo que quiero, queridos amigos, es explicarles un poquito cuál es la situación y cuál es el comportamiento y qué es lo que nos llama Jesús, el verdadero Jesús, el de la Biblia, el que dejó a sus apóstoles, ¿no? El que enseñó, el que dio la vida por nosotros, el que se encarnó, murió y resucitó. Ese Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús sobre la vida? Para que al comprender nosotros podamos volver espiritualmente a Dios y obedecerle. Ya hemos hablado anteriormente en este programa sobre la nueva era y hemos tocado el relativismo religioso, queridos amigos, hemos tocado el relativismo moral, ese creer el Dios a mi manera, de acuerdo a otras religiones o a filosofías y coger un poquito de lo que me gusta, de aquí, de por acá, de psicólogos. Entonces, yo le rezo y le termino rezando a este Dios, a este Jesús, a mi manera. El Jesús que todo lo perdona. Y es verdad, Jesús todo lo perdona, Dios todo lo perdona, pero perdona con arrepentimiento, ¿no? Es un Jesús que perdona, pero con arrepentimiento y que también te pide reparación. No es un Jesús del todo vale, de que no hay moral, de que síganme como quieran. No, Él vino a morir, Él murió y Él dejó a sus apóstoles la forma de seguirle. Y esa forma es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo le sigo a Jesús? Al verdadero Jesús. No el que yo me invento, no el que me dice otra religión o la filosofía X, Y o Z, ¿no? Así que, bueno, queridos amigos, pero antes de empezar, yo quiero invitarlos a este taller maravilloso que se va a realizar el día jueves 7 de marzo del 2024 a las 4 de la tarde en la Capilla Espíritu Santo de las instalaciones de la radio. Ustedes habrán escuchado este programa sobre la Virgen del Buen Suceso que se transmite los días viernes en La Voz de María. Es maravilloso y pues nuestro querido amigo José Gómez, él nos va a hablar de la Virgen del Buen Suceso a las 4 de la tarde el jueves 7 de marzo. Y si ustedes quieren venir, pueden llamar a la radio y contactarse. Bueno, ustedes preguntan por Pedrito, por Dayana, ahí las personas que le contesten les pueden dar más información al 259-8870, 259-8870 para que ustedes reserven su cupo de el día viernes 7 de marzo para este taller de las revelaciones proféticas de la Virgen María, la Virgen del Buen Suceso para el Ecuador, especialmente estas revelaciones para el Ecuador. Así que los esperamos, no se lo pierdan, va a estar interesantísimo. Y también quería recordarles que esta semana seguimos en nuestra semana extraordinaria de colecta, porque la Voz de María necesita no solo de sus oraciones, sino también de su ayuda económica, porque necesitamos cubrir muchos eh, costos, la luz, los equipos, los sueldos, y para que muchas personas que están en lugares que ustedes no se imaginan, queridos amigos, así que no tienen ni siquiera pueden donar o pueden llegar a un banco para donarnos a nosotros, pero que necesitan espiritualmente de la Voz de María. Por eso ustedes que sí pueden donar, los que puedan donar y que me están escuchando, por favor, háganlo por estas personas que no tienen ni siquiera acceso a las redes para escuchar otras cosas, sino que la Voz de María es lo único que les llega, ¿no? Y que les llega evangelizando, hablando de Dios, de la iglesia y de la Virgen. Así que les voy a dar la cuenta corriente del Banco Produbanco, que es 1049161000, 1049161000. Ustedes donan a nombre de Ramorza con el RUC 0990888302001. También nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y
también pueden encontrarnos en www.revistasalveregina.com. Así que, queridos amigos, le vamos a estar haciendo acuerdo que la colecta extraordinaria, todavía pues la voz de María la sigue haciendo esta semana porque necesitamos de su ayuda para evangelizar. Y con esto, queridos amigos, empezamos ya a hablar de la eutanasia. Yo quisiera, pero que recuerden lo que les dije al principio del programa, que no podemos caer en este relativismo religioso y moral, que todo vale, todo se pueda, y tomando el nombre de Dios y de la iglesia, como que, sin lo que nosotros estamos diciendo cuando hablamos a favor de la eutanasia o del suicidio, el homicidio, fuera verdad. No se dejen engañar por mentiras, queridos amigos. Así que les pido que me acompañen con una oración. Para empezar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y empezando, queridos amigos, quiero recordarles que todo lo que se dice aquí no es atacando a una persona en sí, sino enseñando lo que dice Jesús y lo que dice la iglesia. Cuando yo digo que es doloroso escuchar a personas católicas que están a favor de la eutanasia o que hay sacerdotes que han dicho que eso está bien, pues no hay que callar, hay que decir que la eutanasia está mal, pero se respeta a la persona. No nos vamos a ir en contra de nadie, sino que vamos a decir simplemente las enseñanzas que Jesús nos dejó, ¿no? Entonces, quisiera leerles una noticia de la BBC que dice así: Ecuador despenaliza la eutanasia con una histórica sentencia sobre el caso de Paola Roldán. La Corte Constitucional emitió el fallo favorable para la mujer de 42 años que tiene ELA y quiere morir con dignidad, entre comillas, sin el sufrimiento prolongado que conlleva su dolencia. Esta noticia es del 8 de febrero del 2024. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una muerte con dignidad. Esto declaró la ecuatoriana Paola Roldán Espinosa, de 42 años, el pasado 20 de noviembre, cuando se aprobó su demanda para despenalizar la eutanasia en el país. Menos de 3 meses después, la Corte Constitucional de Ecuador ha dado la razón a Roldán, que padece esclerosis lateral amiotrófica. La sentencia emitida este miércoles se considera todo un hito en Ecuador, que se convertiría en la práctica en el 9º país del mundo en despenalizar la muerte asistida para pacientes en circunstancias extremas. En América Latina, la eutanasia es legal en Colombia, en Perú. La Corte Suprema autorizó en 2022 su aplicación para una mujer que sufre una enfermedad incurable, pero sigue estando penada en la legislación, y este caso se considera como una excepción. La lucha de Paola Roldán no solo ha sido contra esta enfermedad que la mantiene prácticamente inmovilizada en una cama y le provoca intensos dolores, sino también contra un marco legal que hasta ahora sanciona con duras penas la posibilidad de una muerte digna para personas en su condición. La sentencia que abre la puerta a la eutanasia. Roldán y su equipo legal enfocaron sus argumentos en el derecho de la demanda a morir con dignidad, sin el sufrimiento prolongado que conlleva su dolencia. Tras varios meses de deliberación, la Corte Constitucional emitió el fallo favorable que contó con el respaldo de 7 de los 9 magistrados presentes. La sentencia del máximo tribunal ecuatoriano declara la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal,
que sanciona con penas de entre 10 y 13 años de prisión el homicidio simple, incluyendo los actos de eutanasia. Según la sentencia, la aplicación de la eutanasia activa será constitucional siempre que un médico acceda al pedido de un paciente de manera libre, informada e inequívoca a causa de un padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Además de una victoria personal para Roldán, esto supone en la práctica establecer un marco legal para la práctica de la eutanasia bajo condiciones reguladas en Ecuador. Además, sitúa al país sudamericano como el noveno en el mundo en reconocer legalmente el derecho de una muerte asistida bajo circunstancias específicas que marque la ley. Así que, queridos amigos, aquí estamos. Si escucharon bien, se está hablando de una muerte digna, del derecho a esta muerte digna, de la legalidad, como que si fuera un logro, como que si no se vive de una manera sana, no se está viviendo de una manera plena. Pero qué es lo que nos dice la palabra de Dios, queridos amigos? Porque todo esto que yo les acabo de leer es para que ustedes entiendan este contexto, ¿no? De por qué el Ecuador aceptó la eutanasia, porque una persona en nombre del buen morir, por así decirlo, para esta persona, pues pide que se despenalice el homicidio, matar a alguien, para que se le pueda dar la eutanasia a esta persona, ¿no? A Paula Roldán. Entonces, para que no vaya a la cárcel la persona que la estaría matando ella, entonces se pide que se despenalice, ¿no? El homicidio. Y así fue, y así pasó, y el día de hoy el Ecuador no penaliza la eutanasia. Voy a leerles Juan 10, porque yo les voy a hablar desde el punto de vista católico y qué es lo que dice nuestra fe. Juan 10 dice lo siguiente: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, a ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le habla el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Este pasaje, queridos amigos, es demasiado hermoso. Aquí Jesús está hablando sobre su papel como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Y esto contrasta con el propósito destructivo de el demonio, de la persona que quiere matar, robar y destruir.
o esta contraposición entre la misión de Jesús, que es dar vida en abundancia, y la naturaleza destructiva del diablo. El diablo nos quiere robar la vida espiritual, nos quiere matar la esperanza, destruir el bienestar de las personas. Al demonio le gusta hacernos daño porque como somos imagen y semejanza de Dios, también le hace daño a Dios. El demonio no quiere a nadie, odia a Dios, odia al hombre y lo único que quiere es, como dicen las escrituras, robar, matar y destruir. En cambio, por otro lado, el Señor nos está ofreciendo la vida eterna y la plenitud para aquellos que le siguen. Si uno está enferma, si uno no tiene plata, si uno, no sé, cualquier problema que uno tenga, ¿cuántas personas podrán decirnos que yo no tengo la vida plena que yo quería? Pero si le conocemos a Jesús, si tenemos un encuentro personal con Él, nos vamos a dar cuenta que Él es la plenitud, Él es la vida para las personas que le siguen. Entonces, Jesús subraya la importancia de reconocer y resistir las influencias destructivas y engañosas del demonio. Por eso se puede decir que esta sentencia de la Corte, la despenalización de la eutanasia es demoníaca, porque solamente al demonio le interesa destruir la obra de Dios, matar, robar y destruir. Robarte la vida, jugar a ser Dios, decidir quién vive y quién y quién muere. Destruye la eutanasia, destruye familias, se crea desconfianza en el enfermo hacia las instituciones de salud y hacia los mismos seres queridos, hacia los mismos familiares, porque crea miedo en la sociedad, en los ancianos, en los incapacitados, porque como se hace libre, a través de una tercera persona que pueda pedir la eutanasia por ti y como todo también está socialmente justificado con no hay plata, no hay comodidades para atender a un enfermo, entonces se justifica la toma de decisión de realizar la eutanasia a una persona. Entonces, díganme si esto es de Dios. Todo lo que es la eutanasia y lo que se mueve alrededor de la eutanasia. No quitarle la vida a alguien porque no hay plata, peleas familiares, etcétera. Lo que acabo de decir, eso no viene de Dios. Jesús nos está pidiendo que escuchemos su voz, que nos está diciendo, ustedes son mis ovejas y ustedes escuchan mi voz. Así que no le hagan caso a las voces que no son mías. Por eso se puede decir que esta despenalización es demoníaca. Así que si queremos buscar la salvación a través de la fe en Cristo, queridos amigos, tenemos que seguirle por medio de la iglesia. La obediencia es una virtud que nos permite vivir en armonía con la voluntad de Dios, queridos amigos. A lo largo de la Biblia nosotros podemos ver ejemplos de personas obedientes, como por ejemplo Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por obedecer a Dios, recuerdan, y María, que aceptó ser la madre de Jesús, y su obediencia nos enseña a confiar en Dios y a seguir su camino. Y en la historia de la redención tenemos muchos santos que nos han dejado de obediencia este ejemplo a la iglesia, ¿no? Este ejemplo de obediencia a la iglesia, como por ejemplo San Pío de Pietrelcina, que es más contemporáneo a nosotros, ¿verdad? La iglesia, como les decía, es fundada por Cristo. La iglesia católica es fundada por Cristo, tiene la autoridad de Cristo, tiene la autoridad para enseñar y guiar a los fieles, guiarnos a nosotros en este camino espiritual. Esta autoridad, como les decía, se transmite a través de la sucesión apostólica, desde los apóstoles hasta nuestros obispos y el Papa. Al obedecer a la iglesia, obedecemos a Cristo, porque Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces,
¿Por qué es importante creer en lo que enseña la iglesia, queridos amigos? Porque las enseñanzas de la iglesia nos ayudan a comprender la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con ella. La fe en estas enseñanzas nos lleva a una vida más plena y en comunión con Dios. ¿Cómo yo puedo estar en comunión con Dios si ni siquiera sé lo que piensa? O cuando yo me invento lo que Dios es, o, no, es que yo creo que Dios piensa esto, porque Dios no puede ser tan malo. Dios no quiere, en este caso estamos hablando de la eutanasia, Dios quiere una vida, una muerte digna, entre comillas, para mí. Entonces, como yo me estoy, y ahí yo me invento lo que Dios quiere para mí y no le conozco. Entonces no puedo hacer la voluntad de Él. Entonces, la fe nos enseña a tener esta fe, a seguir a la iglesia para tener una vida más plena en comunión con Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, así lo cito. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Queridos amigos, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Quiénes cuántas personas lo que están escuchando son otras palabras que no son de Cristo, sino del demonio, que quiere venir a matarnos, a destruirnos, que quiere venir a robarnos la vida que nos ha regalado Dios? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la desobediencia y de no creerle a Él, queridos amigos? La desobediencia y la incredulidad nos alejan de Dios. Y, como les decía, al alejarnos de la comunión con Dios, nos alejan también de la comunidad de la iglesia, porque estamos llamados a seguir sus mandamientos, los mandamientos de la iglesia, ¿no? Y a confiar en la sabiduría de Dios. Pero la desobediencia nos lleva a la confusión y el aislamiento espiritual. Queridos amigos, decir que Dios quiere que alguien te mate para que tú puedas tener una muerte digna, lleva solamente a un aislamiento espiritual. No confiar en Dios, no seguir sus mandamientos, el cual uno de ellos dice no matar. Todos, queridos amigos, los bautizados, pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, y lo que sucede en cada miembro afecta a todo el cuerpo, ya sea que hagamos actos santos o seamos muy pecadores. Nosotros no podemos decir, no, es que como esta persona está a favor de la eutanasia y dice que la iglesia sí acepta la eutanasia, o que los sacerdotes han dicho que sí, que la eutanasia está bien, entonces no es católico. No, sí es católico, porque todo bautizado, querido amigo, todo bautizado forma parte del cuerpo místico de Cristo. Ahora, dentro de este cuerpo tenemos actos buenos y actos malos, y todo afecta. Entonces, si hay alguien que está mal adentro de la iglesia o no es coherente con la fe, debemos de tratar nosotros de ser coherentes con nuestra fe y ser santos, y orar por el cuerpo místico de Cristo y por todas estas personas que no están siendo coherentes con el cristianismo. Pero también decirles que no es que todos somos coherentes siempre y nosotros todos somos pecadores, ¿no? Pero obviamente, hay que tratar de seguirle al Señor. Ese es nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Por lo tanto, es lícito, o sea, no es lícito, queridos amigos, pensar que somos súper católicos, pero estamos de acuerdo con el aborto y la eutanasia. Pero yo soy súper católica, yo voy a misa todos los domingos, pero yo creo que la eutanasia y el aborto están bien. ¿Esto qué demuestra, queridos amigos? Simplemente que nuestra conciencia se ha separado de la mirada de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, y ha puesto su mirada en el mundo. Es decir, se ha dejado seducir, sí, por el mundo, pero también por el demonio. Nuestra conciencia debe estar a la altura de la voluntad de Dios, a la altura de la voluntad de Dios, no de la nuestra, no de la psicología, no la del mundo, no, sino a la altura de la voluntad de Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres?
a través de tu iglesia. ¿Tú qué me dices por medio de tu palabra? Eso es lo que debemos preguntar al Señor. Por eso debemos siempre discernir a través de las enseñanzas de la iglesia y de nuestros obispos y sacerdotes que estén siempre en comunión con el Papa y la doctrina. Si viene un sacerdote y le dice, usted puede hacerse la eutanasia, pida la eutanasia, es lo que el Señor quiere, usted no le toque ni la ropa a ese sacerdote, salga huyendo. Hable con el obispo o vaya donde otro sacerdote. Porque lamentablemente también algunos de nuestros pastores están mal y no siguen las enseñanzas de la iglesia, pero para eso usted es un católico responsable, adulto responsable, que puede leer el catecismo y puede leer las enseñanzas y los documentos de la iglesia, que muchas veces aquí en este programa ya hemos dicho, usted se mete en www.vatican.va y usted va a encontrar los documentos de la iglesia sobre el aborto, sobre la vida, sobre la eutanasia, sobre la doctrina, sobre la misa, todo lo que usted quiera. La iglesia nos responde por medio de sus documentos. Por eso nuestra obediencia a la fe en las enseñanzas de la iglesia son fundamentales para nuestra vida cristiana, porque nos permite vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Por eso es que no debe haber discordias. Cuando todos vivimos la misma fe, la fe en Cristo, no hay discordias. Así que, queridos amigos, que esta reflexión nos anime a examinar nuestra propia obediencia y fe y pedirle, obviamente, al Señor la gracia de ser siempre seguidores a Cristo, pero en la iglesia que Él fundó, ¿no? Entonces, quería empezar por esto, queridos amigos, porque hay que ser obediente a Dios por medio de la iglesia. Saber que Él da la vida por nosotros, que Él es el buen pastor, que Él es la luz del mundo, el que da vida y vida en abundancia, y que hay una persona que nos quiere separar de la iglesia, que nos quiere separar de Él y nos quiere separar de la comunión con Él, y que es el demonio que nos vino a robar todas las gracias, nuestra fe, y que nos quiere matar espiritualmente. Y ese es el demonio. Así que no podemos decir que somos católicos y que apoyamos la eutanasia, porque la eutanasia es un grave mal moral. ¿No? Ustedes saben que la eutanasia, ahorita sí ya vamos a entrar en el tema más de la eutanasia después de haber leído la palabra de Dios, pero ustedes saben que la eutanasia es causar la muerte de un ser humano para evitar el sufrimiento, ¿no? Se llega a considerar que esta vida que está en sufrimiento carece de la calidad mínima para que merezca ser calificada de digna. Así se considera la eutanasia una forma de homicidio. Pues, ¿qué es esto? Implica que un hombre da muerte a otro hombre. Así es, queridos amigos, como lo escuchan. La eutanasia es que un hombre dé muerte a otro hombre. Puede ser de la inyección o el medicamento pues letal, pero también se le puede quitar la atención y los cuidados debidos. Es decir, la eutanasia en su sentido propio, en su sentido verdadero, queridos amigos, es una acción o una omisión que por su naturaleza y a la intención causa la muerte. ¿Cuál es la intención de la eutanasia? ¿Cuál es la naturaleza de la eutanasia? Es causar la muerte. ¿Cuál es el fin? Eliminar el dolor. Y miren lo que nos dice el Papa Juan Pablo II, que él cuando habla en su documento Evangelium Vitae, él dice que al hablar de la eutanasia, él habla de acuerdo al magisterio y de sus predecesores. Y dice, y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, justamente lo que estaba mencionando anteriormente, que tenemos que estar en comunión con los obispos que están en comunión con el Papa, ¿no? Dice, de acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo
que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Estoy citando el Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, queridos amigos. Y lo voy a repetir porque me encanta y la fuerza que tiene estas palabras de San Juan Pablo II. De acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Así, la eutanasia, queridos amigos, se considera inmoral porque contradice los principios fundamentales de la inviolabilidad de la vida humana, el respeto a la dignidad y el riesgo de abusos y discriminación. Sí, porque aquí se llega a abusar y a discriminar a la gente, queridos amigos, con la eutanasia. Pero hay los cuidados paliativos también, que es darle al enfermo medicinas para bajar el dolor, para tranquilizarlo y que pueda estar más en calma, ¿no? Y también hay formas de cuidados moralmente que no son rechazados por la iglesia, que son moralmente aceptados y que no causan la muerte, ¿no? Que el objetivo de estas medicinas no es causarle la muerte, sino, como les decía, de calmarlos, ¿no? Pero también la iglesia dice, bueno, así como se le puede dar medicina a la gente que le pueda calmar sus dolores, tampoco es bueno alargar la vida del moribundo, del que sufre. Retrasar forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo y de sus familiares. Es decir, ¿qué es lo que te dice la iglesia? La muerte no ha de ser causada. No voy a causar la muerte, pero tampoco voy a retrasarla de una manera absurda. Tiene que ser natural. No, recuerdo un caso, ¿no?, de una persona que tenía como 97 años y que a costa de salvarla, pues querían hacerle una operación a una persona mayor y era una cosa que no tenía sentido, no toda la intervención médica que había que hacerle a esta persona. Y lo que se decidió es que muera naturalmente, o sea, y a la larga esta persona falleció, ¿no? Pero no, lo que te dice la iglesia es tampoco voy a hacer que la persona sufra más porque yo quiero que viva más, ¿no? Ahora, la vida es digna siempre, no es por sí. Tenemos esta dignidad, esto de querer proteger la vida. Los católicos estamos llamados a proteger la vida en todas sus etapas y condiciones, porque la dignidad es inseparable de cada ser humano. Y tenemos, queridos amigos, nosotros el derecho de haber respetado este bien que es la vida. O sea, nosotros tenemos el derecho, podemos exigir que se respete la vida. De hecho, a eso nos llama la iglesia, a exigir que se respete la vida. Desde toda la Biblia, queridos amigos, ustedes pueden leer la Biblia desde el Génesis. La vida que Dios da al hombre es original, es diferente a la vida que le da a las demás criaturas vivientes, ¿no? O sea, porque a los animalitos, ¿no? Es diferente. La vida que le da al hombre es totalmente diferente porque es manifestación de Dios en el mundo, es signo de su presencia. Nosotros, los seres humanos, somos signo de la presencia de Dios en el mundo, somos resplandor de su gloria. Recuerden, queridos amigos, que es la creación más perfecta. O sea, después de crear al hombre, Dios descansó y toda
toda la creación, ¿verdad? Está sometida al hombre. Y miren qué interesante, porque la creación del hombre es esto que Dios nos hizo, ¿verdad? Nuestra creación es una decisión especial de Dios. ¿Por qué? Porque establece un vínculo particular y específico del creador con la criatura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Por qué hay una relación tan especial? Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que Dios comparte algo de sí mismo con la criatura. Entonces, estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, hay, hay esta unión que tenemos con Dios, porque es algo que Dios nos ha dado para que nosotros, primero, seamos responsables con esta vida que nos ha dado y la llevemos a su plenitud. ¿Y qué significa esto? Que esto también lo pueden encontrar en el Evangelio de la Vida, queridos amigos, de San Juan Pablo II. O sea, llevarla a su perfección, ya, a la plenitud. Solamente con nuestra vida podemos dar Dios a los demás. O sea, ¿cuántas personas enfermas que no necesitan decir nada son ejemplo de amor a Dios y a las demás personas? Ejemplo de reparación, ejemplo de humildad. No, que no necesitan decir nada. No, pero uno dice, ahí en esta persona está Dios, porque esa es la perfección que nos pide Dios a través de su iglesia, que llevemos esta vida a la perfección, ¿no? Y que seamos santos y que seamos responsables. Ahí es cuando hablo de la responsabilidad, dar Dios a los demás, esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso los creyentes en Cristo, queridos amigos, debemos de modo particular promover y defender este derecho a la vida, sabiendo que Jesús en su encarnación se ha unido a todo hombre y que nos ha amado con amor infinito y con un valor incomparable de cada ser humano. Cada ser humano tiene su valor incomparable. Porque dando Dios a su Hijo al mundo, lo dio para que todo el que cree en Él no perezca, no muera, sino que tenga vida y tenga vida eterna, tenga vida en abundancia. Así que, queridos amigos, todo el que ha tenido un encuentro con Dios sabe que su vida es incomparable, es única, ¿no? Cuando sentimos ese dolor del corazón que el Señor nos llama y el Señor nos dice, y ese amor que sentimos y que tú dices, wow, yo soy, verdaderamente he sido su hijo amado. Y haciendo una pausa, queridos amigos, quiero recordarles que pueden depositar sus donaciones a la cuenta del Banco Produbanco a nombre de Ramorza con el RUC 099-088-30-2001 y hacer su depósito y así ayudar a la colecta extraordinaria de la Voz de María. Ayúdenos, queridos amigos, con su aporte para poder seguir evangelizando. El número de la cuenta es 1049-16-1000, es la cuenta de ahorros de Produbanco. Así que estamos esperando sus donaciones, queridos amigos. Y ya estamos por terminar el programa, pero quisiera tocar ciertos puntos importantes, porque se dice que la eutanasia no es solamente le afecta a la persona que lo pide. También se dice que la eutanasia es un legado a la sociedad ecuatoriana. ¿Un legado de qué, queridos amigos? Sí, se ha despenalizado el homicidio. Así que, ¿legado de qué nos están hablando? Si sabemos que la eutanasia es un producto de este relativismo moral y es incomprensible para nosotros. Cuando alguien dice, la vida es mía, yo hago con ella lo que me da la gana, nadie me puede obligar a vivir, se quiere justificar el derecho a esta muerte digna, entre comillas, y lo que de verdad estamos haciendo es exponer a los médicos
a llevar las consecuencias psicológicas y espirituales de arrebatarle la vida a un paciente cuando ellos han jurado defender y proteger la vida. Y no solamente a los médicos, queridos amigos, sino también a los familiares. Ellos también sufren sus consecuencias psicológicas y emocionales cuando aplican la eutanasia a un ser querido. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias de este legado? No, es primero esta aceptación social. ¿Por qué? Porque cuando hay una aceptación legal, como en este caso hay una despenalización del homicidio, tendría que ser una aceptación legal, trae consigo una aceptación social de inmediato. Este es el legado, ¿no? Que ya socialmente sea bien visto. Y entonces esto genera un estado intolerable de presión moral para quienes están sufriendo una enfermedad incurable, una enfermedad catastrófica o para los que están cerca de la muerte, como son los ancianos. Porque al ver que una persona acepta la eutanasia, queridos amigos, que supuestamente la acepta con alegría o por cualquier causa, ¿no? Esto crea en el enfermo, esto crea en el otro enfermo, a quien se le debería de dar cuidados especiales por parte de sus familiares y de las instituciones de salud, crea un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque si el otro está igual de enfermo que yo, no, o incluso menos enfermo que yo, y él ha pedido la eutanasia, ¿por qué yo no la voy a pedir? Si yo estoy molestando a mis familiares, estoy molestándolos con recursos económicos, estoy molestando al Estado que no tiene las facilidades para atender a los enfermos con cuidados paliativos, estoy quitándole la medicina a alguien que sí se puede mejorar o recuperar. Entonces, esta forma de pensamiento es la que nos quieren hacer creer que está bien al despenalizar la eutanasia. Entonces, hay esta carga moral en el enfermo. Entonces, ante este ejemplo de otros a quienes se les ha proporcionado la eutanasia de manera voluntaria y reconocida, ¿cómo no vamos a pensar que tenemos la obligación moral de pedir ser eliminados para dejar de ser una molestia? Y esto es inevitable, queridos amigos. Esto daña las relaciones humanas y de familia, porque hay un dominio injusto de los más fuertes y desprecio a los más necesitados, los enfermos y los débiles, a los que la sociedad debería de cuidar. Así que nadie, queridos amigos, nadie debería de ser inducido a pensar bajo ningún pretexto que es menos digno y menos valioso que los demás, porque también se habla de los pobres y que esto es un gran logro para los pobres, porque ellos no tienen, la medicina no la pueden conseguir tan fácilmente, pero pidamos la medicina paliativa, pidamos los cuidados paliativos, pero no, vamos directamente a exigir la eutanasia, a exigir la muerte, incluso y más para los pobres. ¡Wow! ¡Qué gran legado que nos han dejado! Pero, queridos amigos, justamente esta atención cuidadosa a los más débiles de la que yo les hablo, que debería dar el Estado, es lo que dignifica a los más fuertes. Ese es el verdadero progreso moral y social, que el más fuerte cuide y le dé la dignidad que se merece a cada persona en los cuidados y en el amor que necesita recibir. Entonces ya tenemos, queridos amigos, una consecuencia de este gran legado que nos ha dejado con la eutanasia, la presión moral sobre los ancianos y enfermos que se preguntan, ¿y ahora qué hago si no quiero morir? Pero soy una carga social, una carga económica, no valgo nada. Este es el gran legado que nos han dejado con esto aquí, queridos amigos. Le quieren hacer creer a los enfermos que no valen nada y que son una carga. Otro gran legado, queridos amigos, es la muerte impuesta por otras personas. ¿Por qué?
porque la eutanasia puede ser voluntaria, pero también lleva consigo que otra persona la pueda pedir por ti. Al aceptarla voluntariamente es una cosa, pero también este homicidio puede ser llevado por decisiones ajenas y no deseadas y no controladas por el paciente. En otros países se vive esto, queridos amigos. La experiencia nos lo dice. Donde ya está despenalizada la eutanasia, hay personas que no tienen idea que se les va a aplicar la eutanasia, porque hay personas que deciden por ellas. Entonces, se puede aplicar la eutanasia por una persona que está con depresión clínica, por demencia, por situaciones de calle, enfermedades de los ancianos, enfermos mentales, cáncer, etcétera, por muchas cosas, ¿no? Entonces, hay personas que imponen la muerte al otro. Por eso es que hay enfermos, queridos amigos, de estos países donde ya se ha aprobado la eutanasia, que van a morir a otros países porque no quieren ser asesinados, no confían en sus familiares y no confían en las instituciones sanitarias. Qué legado, ¿no? Histórico para el Ecuador. Porque las relaciones sociales sufren un duro golpe. Empieza a haber desconfianza y temor. Y el temor se apodera de los enfermos, queridos amigos. Ese es el gran legado. Así que quiero que comprendan lo que significa morir dignamente. San Juan Pablo II nos dice que hay que enfrentar la muerte con paz, aceptación y confianza en Dios. Esto implica, queridos amigos, respeto por la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, no acelerando nuestra muerte, sino aceptándolos como parte de la naturaleza de la vida humana. No hay que temerla ni tratarla de evitar a toda costa. Morir dignamente, queridos amigos, significa una preparación espiritual para encontrarse con Dios, la confesión de los pecados, la reconciliación con Dios, la confianza en la misericordia de Dios, un acompañamiento pastoral, una atención compasiva hacia los enfermos terminales, que puedan recibir los cuidados necesarios paliativos para que puedan superar su sufrimiento físico, emocional y espiritual. Eso es digno, queridos amigos. No somos personas que no sabemos de la posición de la que estamos hablando, no estamos hablando de una legalidad del debe ser, como dicen algunas personas. Nuestra conferencia episcopal, queridos amigos, la iglesia nos ha dicho y nos ha confirmado, como lo sabemos, que va a los lugares más pobres donde están los más enfermos. Se vive de la mano la enfermedad con ellos, la asistencia, el amor, la caridad. Entonces, queridos amigos, no es que la iglesia no sabe lo que dice, la iglesia habla de lo que sabe y de lo que ha vivido. No sabemos nosotros si los jueces, los que han despenalizado la eutanasia, han vivido lo que la iglesia católica, lo que nuestros pastores, nuestros obispos, nuestros laicos comprometidos y misioneros hacen. Ellos sí hablan desde la experiencia de atender a los más pobres y a los más necesitados. Nuestros pastores sí hablan desde el dolor y desde la caridad. No sabemos si las otras personas se preocupan tanto y se han preocupado tanto como la Iglesia Católica de atender a los más necesitados. Entonces, esto, queridos amigos, esta muerte digna, hay que saberla interpretar. No podemos inventar lo que es una muerte digna, porque el hecho de que una persona tenga dolor no le quita la dignidad. ¿Cuántas personas viven con dolor y siguen adelante? El dolor no te quita la dignidad. No se puede seguir viviendo en este relativismo moral, queridos amigos, y religioso, en que todo vale y Jesús, entre comillas, acepta todo. Y también no podemos decir que el que no está de acuerdo con la eutanasia es una persona que no tiene comprensión, ni amor, ni caridad por los demás. Porque no podemos malinterpretar la misericordia de Dios, queridos amigos. No podemos llegar a una conclusión falsa de la fe.
Entonces, hay presiones sociales, jurídicas e ideológicas. El que verdaderamente conoce a Cristo, queridos amigos, sigue su voz, ¿verdad? Pero cuando uno no conoce a Cristo, uno le sirve al enemigo. Por eso la Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y vamos a sufrir las consecuencias de la ignorancia y la falta de entendimiento de la ley y la voluntad de Dios. Es importante, queridos amigos, el conocimiento y la comprensión de la voluntad de Dios para vivir una vida conforme con los mandamientos y las enseñanzas. Cuando el pueblo desconoce este conocimiento, está en peligro espiritual y cae en la rebelión contra Dios y cae en la desobediencia a Dios. Es importante conocer y seguir su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Así que no hay solamente que conocerle, sino que obedecerle. Queridos amigos, estamos terminando la colecta extraordinaria de la Voz de María, así que les pido que no se olviden de hacer su donación a la cuenta corriente del Banco Produbanco a nombre de Ramorza con el RUC 099088302001. Ayúdenos con su depósito. El número de la cuenta es 1049-1610-00, Banco Produbanco, cuenta de ahorros. Y para terminar, queridos amigos, quisiera leerles parte de esta encíclica tan preciosa que nos dejó San Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, que está dirigido a los sacerdotes, a los diáconos y a los religiosos, a los fieles, pero también a todas las personas de buena voluntad, y habla sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Yo quisiera dejarlos con estas palabras de San Juan Pablo II para que nosotros las analicemos. Rechazo de la doctrina, dice. En medio de las voces más dispares, cuando muchos rechazan la sana doctrina sobre la vida del hombre, sentimos como dirigida también a nosotros la exhortación de Pablo a Timoteo. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta exhortación debe encontrar un fuerte eco en el corazón de cuantos en la iglesia participan más directamente con diverso título en su misión de maestra de la verdad. Que resuene ante todo para nosotros, obispos. Somos los primeros a quienes se pide ser anunciadores incansables del Evangelio de la vida. A nosotros se nos confía también la misión de vigilar sobre la transmisión íntegra y fiel de la enseñanza propuesta en esta encíclica y adoptar las medidas más oportunas para que los fieles sean preservados de toda doctrina contraria a la misma. Debemos poner una atención especial para que en las facultades teológicas, en los seminarios y en las diversas instituciones católicas se difunda, se ilustre y se profundice el conocimiento de la sana doctrina. Que la exhortación de Pablo resuene para todos los teólogos, para los pastores y para todos los que desarrollan tareas de enseñanza, catequesis y formación de las conciencias. Conscientes del papel que les pertenece, no asuman nunca la grave responsabilidad de traicionar la verdad y su misma misión, exponiendo ideas personales contrarias al Evangelio de la vida, como lo propone e interpreta fielmente el magisterio. Al anunciar este Evangelio, no debemos temer la hostilidad y la impopularidad, rechazando todo compromiso y ambigüedad que nos conformaría a la mentalidad de este mundo. Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo, con la fuerza que nos viene de Cristo, que con su muerte y resurrección ha vencido el mundo. Hasta nuestro próximo programa, queridos amigos de la Voz de María, en la voluntad de Dios, siempre.
Hemos escuchado el programa El Valor de la Vida bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Sigue en sintonía de Radio La Voz de María.